Bienvenidos a Fórmula Médica Televisión. Un saludo cordial a todos los televidentes de Zoom, canal universitario, y a nuestros internautas que se conectan en Colombia y el mundo. Esto es Fórmula Médica Televisión, el espacio de la educación, la prevención en salud y el bienestar de los colombianos. Recuerden, se pueden conectar con Fórmula Médica en simultánea a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y nuestra línea WhatsApp 317-320-2632. Fórmula Médica, somos fuente de noticias de Google News y nos encuentran en Spotify. Fórmula Médica Televisión, con temas de interés para usted. La pandemia continúa en el mundo. Las autoridades registran más de 500 muertes diarias en Colombia. Es momento de llamar a la responsabilidad social, el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico son las únicas herramientas que tenemos para combatir al COVID-19. Para hablar de pandemia y de COVID, el doctor Julio César Castellanos, director científico de Fórmula Médica y director del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. Un saludo especial a todos los televidentes y todas las televidentes que nos acompañan en Fórmula Médica, tanto en quienes lo ven en su edición original en Canal Zoom, como las demás cadenas y los demás servicios que nos reproducen el programa. Más quienes consultan nuestra página web, donde siempre encontrará los programas grabados y disponibles para todos ustedes. Hoy, y a solicitud de los oyentes y los televidentes, con el fin de mejorar dudas y conocimientos sobre aspectos preventivos importantes, nos estamos alejando un poco del tema de todos los días, que es el COVID, y vamos a hablar de otros temas bien importantes, pero que nos ayudan a estar sanos y a estar mucho mejores. Vamos a hablar de la salud intestinal, de la importancia que tiene una buena digestión, una buena dieta y un buen hábito intestinal en la salud general de todos, cómo se relaciona esto con el sistema inmune y cómo al final pues una buena salud digestiva es también una buena salud corporal, como vamos a ver. En segundo lugar, la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad específica, genética, que lleva muchos años, de las que más se conocen en el mundo y de las que más tratamientos se tienen. Aunque la hemofilia es una enfermedad de baja frecuencia, es importante que aprendamos a identificarla y por eso vamos a hablar del trastorno hemofílico, de cómo se conoce la hemofilia y sobre todo de los cuidados que las personas hemofílicas deben tener. Y finalmente cerramos nuestro programa de hoy con un tema importante, y es que uno de los motivos de consulta o de los síntomas más frecuentes que tenemos los seres humanos es el dolor de cabeza. Y la cabeza duele por muchas razones. Uno de los síntomas que puede producir, por ejemplo, el COVID es dolor de cabeza. Incluso un dolor de cabeza muy intenso, persistente, puede significar una forma grave de COVID, que es poco frecuente, pero que se presenta, y la hemos visto en estos días, que es una trombosis de los senos venosos del cerebro, que se puede producir por el COVID, en algunos casos muy raros, pero que se presenta. Pero hay otro dolor de cabeza muy importante que se llama la migraña. La migraña, que tiene un origen específico, como van a ver, que tiene tratamientos específicos, manejos específicos, pues es un tipo de dolor de cabeza que si no se maneja adecuadamente puede ser incapacitante. Finalmente, recordemos, hemos visto problemas de salud y cómo manejarlos, pero el COVID y la pandemia siguen ahí. No podemos olvidar que esas medidas universales de uso del tapabocas, lavado de manos, el alejamiento físico, el trabajar o estudiar en lugares ventilados y finalmente el vacunarnos tan pronto podamos y nos toque el turno son importantes. La pandemia no se ha acabado y de nosotros depende que la podamos controlar. Cuando a usted le da COVID, es el sistema digestivo el primero que se afecta. La doctora Tatiana Moreno Gil, nutricionista clínica y docente de la Universidad Javeriana, nos habla de COVID y salud intestinal. La doctora Tatiana Moreno explica que gran parte de la respuesta inmunológica, es decir, de las defensas del organismo, tiene que ver con el intestino. Son muchas las sustancias agresoras que diariamente afectan el estómago. Los principales síntomas que se presentan asociados a la enfermedad de COVID-19
vienen o están enmarcados en la parte respiratoria del paciente, ¿cierto? Pero nos hemos dado cuenta cómo es frecuente que los pacientes presenten síntomas gastrointestinales, ¿cierto? Recordemos que dentro de estos síntomas puede ser desde un leve dolor abdominal, desde a lo mejor algo de náuseas, algo de pérdida de apetito, pero también hay otros casos donde se presentan diarreas frecuentes y que definitivamente vamos viendo o nos ha mostrado la enfermedad y todo lo que se ha descrito de ella, que el virus también ataca el tracto gastrointestinal y también genera una respuesta inflamatoria a través del intestino o en el intestino. El virus del COVID-19 es un agente agresor y cuando entra al cuerpo desencadena una respuesta del intestino. Nuestro intestino, parte de la labor que tiene es generar una respuesta frente a aquellos microorganismos o sustancias que pueden ser dañinas, ¿cierto? Y frente a eso se defiende. Entonces tenemos todas unas estructuras muy complejas, unas células especializadas, una barrera, unas capas de moco que nos defienden, ¿cierto? Pero también tiene como función que frente a algunas sustancias que son inocuas, pues no va a reaccionar, como que las deja pasar tranquilamente y más bien genera es como unas respuestas antiinflamatorias para evitar como esa respuesta frente a todo lo que pasa, porque imagínate, estaría todo el tiempo reaccionando frente a todos los agentes que pasan a través de nuestro intestino. Entonces eso desencadena que las estructuras del intestino se puedan ver afectadas y que se presenten estas manifestaciones como mencionábamos, como dolor, distensión, diarrea y otras molestias. Cuando la persona tiene problemas digestivos, puede aumentar esas complicaciones al contagiarse del COVID-19. Muchas veces estos pacientes que tienen como esa inflamación exacerbada a nivel intestinal pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad. ¿Qué hacer si se tiene COVID con afectación del estómago? El consumo adecuado de fibra es muy importante, o sea, la fibra que nosotros consumimos en la alimentación, sea a partir de vegetales, a partir de ciertas frutas, a partir de ciertos alimentos integrales, es muy importante porque toda esa fibra es, por decirlo de alguna manera, como ese sustrato para que esos microorganismos a nivel intestinal puedan generar procesos de fermentación, producir ciertos ácidos, modificar ese ambiente haciéndolo favorable. Nunca se automedique y consulte al especialista si se tiene grandes problemas estomacales. Un paciente que tiene diarreas a repetición, un paciente con disconfort, como con esa molestia y esa hinchazón o distensión abdominal, ahí puede que en sustratos específicos, como lo que les mencionaba de esos microorganismos, una forma de favorecer esa microbiota es a través del uso de probióticos, que no son más que microorganismos vivos, que cuando se administran en cantidades adecuadas, pues van a generarnos un beneficio, o de nutrientes específicos como la glutamina. Vamos a poder como favorecer todas estas situaciones. Sin embargo, y siempre hago la claridad, en lo posible acompañados de un profesional en nutrición, que es quien nos va a decir en qué momento, en qué cantidad, por cuánto tiempo y cómo vamos a hacer como toda esta intervención. El agua es muy importante cuando se tiene COVID-19 y al mismo tiempo problemas del estómago. La hidratación es algo muy importante y yo creo que hidratarnos adecuadamente, ¿no? O sea, recordemos que muchas veces cuando hablamos de hidratación, pues no nos referimos solo como al agua adicional que consumimos en la alimentación, sino algunas bebidas que podemos estar consumiendo como acompañantes, ¿cierto? Que recordemos, y gran parte de la recomendación es favorecer el consumo de agua, de bebidas sin azúcar, algunas infusiones, digamos que es una hidratación muy como natural, por decirlo de alguna manera, y no estar promoviendo el consumo de bebidas azucaradas, de bebidas industrializadas, porque realmente es más bien al contrario, ¿cierto? Es más bien favorecer una alimentación un poco más natural, un buen consumo de líquido y, como te digo, frente a alguna situación, hacer una intervención oportuna, una intervención bien guiada, porque es que además también, y es algo que creo que con el COVID y con muchas enfermedades pasa, ¿cierto? A ti te dicen, no, es que imagínate que yo me tomé tal cosa y me funcionó, es que tal remedio, por decirlo de alguna manera, termina siendo más popular que incluso lo que te puedo llegar a decir el médico o el nutricionista. Entonces, hay que documentarnos. Actualmente sabemos que hay mucha información en nutrición. Tú entras a redes y encuentras
cualquier cantidad de cosas, pero tenemos que saber de quién recibimos esa información, ¿cierto? Si es de una persona que fue formada en esa materia, que sabe del tema, o si a lo mejor es algo anecdótico, porque es que a lo mejor lo que me funciona a mí no te funciona a ti. Entonces yo no puedo estar como diciendo basada en mi experiencia, haciendo una recomendación general. Entonces el agua, súper importante, una adecuada hidratación es muy importante para que todos esos nutrientes que llegan a nuestro intestino se puedan digerir, se puedan absorber bien, y en la medida en que eso pase, favorezcan esa barrera que nosotros tenemos a nivel del intestino, nos protejan frente a la enfermedad y favorezcan en general un buen estado de salud. Y seguimos con los temas relacionados con la sangre, una enfermedad milenaria, la hemofilia, que afecta generalmente a los hombres. Es la falta de coagulación en la sangre. La doctora Viviana Moncaleano, epidemióloga de la Universidad del Rosario, nos habla sobre el tema. La podemos definir como un trastorno hemorrágico hereditario. Entonces vamos a fraccionar cada palabra. Trastorno hemorrágico hace referencia a que el paciente o la persona que la padece no puede coagular. ¿A qué me refiero cuando hablamos de no poder coagular? Simplemente cuando uno sangra, uno hace presión y la herida deja de sangrar. Estas personas lo que va a pasar es que no van a tener unas proteínas especiales en la sangre y no van a poder resolver este sangrado y van a seguir sangrando mucho más tiempo de lo esperado comparado con una persona normal o que no tenga esta enfermedad. Y la tercera parte que me refería a hereditario quiere decir que viene ligada a los genes que nuestros padres nos transmiten. Específicamente es una enfermedad donde la mamá es portadora de la enfermedad y le transmite la enfermedad a sus hijos. La hemofilia es una enfermedad que la madre hereda a los hijos varones. Siempre hay una historia familiar en el paciente con hemofilia. Esta es una enfermedad ligada al cromosoma X. Entonces, si tenemos en cuenta, la mujer tiene 2 cromosomas X, el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Siempre, como la mamá tiene un cromosoma X afectado, entonces, y el varón, el hijo varón, tiene tanto una parte de la mamá y otra parte del papá, pues el X afectado es el que va a pasar al hijo, y como solamente tiene un X en su estructura cromosómica, pues sí o sí va a presentar la enfermedad, porque como te decía, la mujer tiene 2 X, entonces puede que tenga la enfermedad, pero como el otro X está funcionando, no va a ser síntomas. No sé si es claro, pero como las mujeres tenemos 2 X, pues entonces tenemos como ese respaldo, pero como el hombre solo tiene un X, entonces pues no tiene respaldo y va a presentar los síntomas. En los niños se puede detectar desde temprana edad. En los niños a veces puede ser muy fácil empezar a considerar esta enfermedad, por ejemplo, cuando empiezan a ser, digámoslo coloquialmente, chichones o morados con facilidad, por ejemplo, cuando están aprendiendo a gatear. Entonces, que el morado, esto es como un indicativo de que podría presentarse la enfermedad, y por eso es que tenemos que estar muy conscientes de que este tipo de enfermedades existen. ¿Cómo es la clasificación de la hemofilia? Tenemos hemofilia A y hemofilia B. ¿Qué hace la diferencia de estos dos grandes grupos? La hemofilia A es la falta de un factor de coagulación 8, digamos que esto así se denomina, y la hemofilia B es la falta de el factor de coagulación 9. ¿Listo? Entonces, ¿qué le falta al de la hemofilia A? El factor 8. Y asimismo, al de la hemofilia B le hace falta el factor 9. Ahora, ¿cómo clasificamos severidad? Tanto hemofilia A como hemofilia B se clasifican en leve, moderado y severo, y eso se determina según la cantidad de factor que exista en la sangre circulando de cada persona. Entonces, lo que más y cuál es la mayor importancia, los pacientes que obviamente tenemos catalogados bajo la clasificación severa, porque son los pacientes que están más propensos a presentar sangrados mucho más frecuentemente que una persona que esté clasificada bajo la categoría de leve. Si un paciente con hemofilia se corta, ¿se puede desangrar? Ahí tenemos que tener en punto 2 cosas importantes. Lo que les mencionaba de la clasificación, no es lo mismo el comportamiento si alguien, por ejemplo, se corta
de una persona que tiene una clasificación de hemofilia leve versus una clasificación de hemofilia severa. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Que la mayoría de sangrados que presentan estos pacientes es a nivel de las articulaciones. Entonces nos referimos a las articulaciones de los codos. La rodilla es uno de los órganos más afectados en las hemofilias y es lo que conocemos como una artropatía, o sea, degenera la articulación de la rodilla. Y es muy característico de la hemofilia que las principales manifestaciones sean a nivel de las articulaciones. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta y empezarlo a sospechar, y por eso te lo asociaba que un niño que está empezando a gatear, lo primero que uno encuentra son síntomas en articulaciones como son codos y rodillas. ¿Cuál es el tratamiento para la hemofilia? Básicamente, cuando te digo que si tienes un problema de que te hace falta un factor, pues ¿qué será lo primordial? Darle el factor a la persona que lo necesita. Y en eso se basa el estándar de cuidado de estos pacientes, de suplir sus necesidades de factor. Dependiendo del nivel de complejidad o de severidad en el que esté clasificado el paciente, pues podremos indicar tratamiento que conocemos como tratamiento profiláctico, es decir, estos pacientes que sangran mucho y que sean considerados o clasificados como severos van a estar en una aplicación ya sea o 2 veces por semana o 3 veces por semana de su factor para evitar episodios de sangrado. A eso es lo que queremos apuntarle, que el paciente cada día tenga una vida más normal con la ayuda de la aplicación del factor. Esos dolores de cabeza irresistibles, cuando usted no soporta ni siquiera la luz, puede estar sufriendo de migraña. Nuestro tema hoy con el doctor Sergio Ramírez, expresidente de la Asociación Colombiana de Neurología, neurólogo clínico y profesor de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. La migraña generalmente se conoce como un fuerte dolor de cabeza. El dolor de cabeza se refiere a cualquier sensación subjetiva de dolor que se origina en la región craneofacial. La migraña es uno de los 300 tipos de dolor de cabeza que existen, clasificados en la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza. Entonces, claramente, la migraña es uno de ellos. ¿Se puede hablar de diferentes tipos de migraña? Hay varios tipos de migraña. Desde el punto de vista temporal, de cómo se presenta migraña episódica y migraña crónica. Desde el punto de vista de, digámoslo, diagnóstico clínico, la migraña tiene 2 grupos grandes. La migraña que va sin aura, que se llama migraña sin aura, y otra que se llama migraña con aura. La migraña con aura es un dolor de cabeza que se acompaña de lo que nosotros los neurólogos llamamos signos de focalización o de alguna parte del cerebro. Es decir, que el paciente está refiriendo pérdida de la agudeza visual, sensación de lucecitas en varios sitios del campo visual o la sensación de disminución de la agudeza visual o también puntos negros en diferentes sitios. Eso es un aura que nosotros llamamos de aura visual. El aura también puede ser del lenguaje, dificultad para la expresión del lenguaje, adormecimiento, hormigueos o pérdida de la sensibilidad de alguna parte de la cara o del cuerpo, así como disminución de la fuerza de alguna parte de la cara, de la mano o de cualquier parte del cuerpo. La mayoría de los pacientes con migraña con aura arrancan primero el aura y luego el dolor, pero pueden ir concomitantes. Hay otros síntomas que son náusea, vómito. El paciente no aguanta la luz ni tampoco aguanta el ruido. Eso se llama fotofobia y fonofobia. Esas son las características de la migraña con aura. La migraña sin aura es la que no va con estos síntomas, sino con náuseas, con vómito y solamente el dolor. Ese dolor, que en ambas, tanto en el aura como con la que no tiene aura, es de características pulsátiles. El paciente siente la sensación de como si tuviera un corazón adentro. Y también aumenta con la actividad física. Esa es la característica. La migraña se asocia
con otras enfermedades? Esa asociación es con varias enfermedades y varios síntomas también. Está relacionada con síntomas de origen gastrointestinal como el estreñimiento, con la distensión abdominal. El paciente siente una sensación de náusea o sensación de como de cuerpo extraño dentro del abdomen. Puede estar acompañada de otras enfermedades cardíacas como son taquicardias, disminución también, aumentos de la frecuencia cardíaca. Está asociada también a otras comorbilidades como la hipertensión. Los pacientes con migraña, especialmente la migraña con aura, hacen más frecuentemente enfermedad cerebrovascular, o sea, ataques cerebrovasculares. Es un factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular. También están asociadas a otros tipos de dolor. El paciente también presenta además algunas características de depresión, ansiedad. El paciente generalmente tiene trastornos del sueño asociados como la apnea de sueño. En general sería eso, las comorbilidades. ¿Hay migrañas que pueden durar varios días? Que se llama estado migrañoso, que es un dolor de cabeza que dura más de entre 48 y 72 horas permanente, intermitente y es muy discapacitante. O la otra complicación es el paciente que tiene un infarto migrañoso, es decir, que durante el paciente que tiene un episodio de migraña, los vasos sanguíneos se cierran y se tapa un vaso sanguíneo. Esa tapada del vaso sanguíneo produce un infarto en el cerebro. Realmente son infartos pequeños en la región posterior. Esa es lo que decimos nosotros, es un infarto migrañoso. La otra son las migrañas que están asociadas a compromiso retinal, que es el mismo equivalente, pero con lesión en los ojos. Los vasos sanguíneos se tapan en los ojos y producen infartos dentro del nervio óptico, asociado a un dolor de características migrañosas. ¿La migraña es uno de los síntomas del COVID-19? Está considerado que es un virus que es neurotropo, es decir, que va hacia el sistema a través del sistema nervioso central, neuroinvasivo, ¿sí? Es decir, que invade el sistema nervioso, o sea, se transporta a través de los nervios, va hacia al cerebro o a algunos sitios neurológicos específicos y también neurovirulento. Eso significa que una vez llega al cerebro va a producir una enfermedad o una lesión específica. Dentro de esos, una de las características clínicas principales y frecuentes es la presencia de dolor de cabeza durante el curso de los 14 a 21 días que puede durar en general el virus activo y sintomático. Ahora, esto puede traer como consecuencias severas. El cerebro está recubierto de unas capas que se llaman las meninges. Entonces, cuando llega ahí, produce meningitis. Cuando llega al encéfalo, produce un cuadro de encefalitis. Además, puede comprometer a otros sistemas, entre ellos los vasos sanguíneos, y es protrombótico, es decir, que predispone a la formación de trombos. Y esos trombos pueden ser arteriales o de las venas del cerebro. Esos trombos lo que hacen es tapar tanto las arterias como las venas y producir infartos arteriales o venosos. Entonces la complicación puede ser bastante severa. Pero en general, casi el 85% de los pacientes que presentan COVID en algún momento del curso de la enfermedad, entre esos 14 a 21 días de síntomas, presentan dolor de cabeza. Por lo tanto, tenemos que descartar la presencia de estas complicaciones que mencioné. ¿Es prudente tomar cualquier tipo de analgésico para un dolor de cabeza? Pues eso no debería ser así. Eso no es prudente, sino imprudente. Primero quiero decirles que los mismos analgésicos están relacionados con la producción de dolor cuando se abusa o se hace un mal uso de los analgésicos. Pueden producir dolor, un dolor de rebote que es bastante difícil de manejar. En segundo lugar, nosotros lo que hacemos es, según el paciente, cada uno de ellos y esas comorbilidades que hablábamos, hacer la formulación.
voy a ponerte un ejemplo. El paciente que tiene migraña además es hipertenso. Los antihipertensivos, como el propanolol y el metoprolol, son los de elección. El paciente que tiene, por ejemplo, concomitante migraña con epilepsia, ese paciente va a recibir anticonvulsivantes, no solamente para los tratamientos de manera directa con la hipertensión y la epilepsia que mencioné respectivamente, sino para disminuir la frecuencia y la intensidad de los dolores. También pasa esto con los pacientes que tienen, por ejemplo, depresión. Entonces, los antidepresivos, hay unos que son específicos y con muy buena acción sobre no solo la depresión, sino también para disminuir la frecuencia y la intensidad de los dolores de cabeza de características migrañosas. Cuando tengan dolor de cabeza, consulten al médico. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que los pacientes no consultan por dolor de cabeza. O cuando consultan ya están en estados avanzados de enfermedad o con migrañas crónicas de difícil manejo y llenos de comorbilidad. ¿Sí? Es tan importante que solamente el 5 al 21% de los pacientes en el mundo consultan primero a un médico para hacer el tratamiento de dolor de cabeza, se automedican o simplemente por la información que se están dando en las redes sociales o en el doctor Googlito, como le decíamos nosotros. Entonces eso no se debe hacer. Consulten a su médico, especialmente el neurólogo y a los expertos en dolor de cabeza. Estamos en Fórmula Médica Televisión, el espacio de salud para su bienestar. Se pueden contactar fácilmente con nosotros a través de nuestro hashtag #ConsultasFM. Estamos en simultánea en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y nuestra línea WhatsApp 317-320-2632. Fórmula Médica es fuente de noticias de Google News. Y a continuación, el doctor Alfonso Lemaitre Soleimán, cirujano plástico y reconstructivo, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y asesor de Fórmula Médica Televisión. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Fórmula Médica. Me voy a quitar el tapabocas, pero solo un minutico, cuidando de todas las medidas de bioseguridad. Recuerden que todavía el COVID-19 no se ha ido, no se va a ir pronto, así que los cuidados tienen que seguir continuamente, inclusive los que están vacunados. Hoy quiero hablarles de la terapia de plasma rico en plaquetas. De esto se ha oído hablar muchísimo, está muy comercializado y por eso quiero explicarles de una manera rápida qué es y de qué se trata. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento que se utiliza tanto para fines estéticos como fines reconstructivos y en varias especialidades. ¿Esto qué es? Se toma al paciente, se le extrae una cantidad determinada de sangre, nada para que se asusten, no van a desangrarse por esto, son cantidades mínimas. Se pasa esta sangre por una centrífuga y se separa el plasma, que es la parte amarilla de la sangre. Cuando ustedes ven esas fotos de comerciales y de videos de medicina, la parte amarilla es lo que se llama plasma. Ahí es donde se contienen todos los nutrientes que los órganos del cuerpo necesitan para nutrirse. Y recordemos que la piel es el órgano más grande que tenemos nosotros los seres humanos. Ese plasma hay que prepararlo, no es solamente cogerlo e inyectarlo. Ese plasma se coge, se prepara con unos factores de crecimiento y esto lo que va a hacer es que estimula la producción de colágeno y otras sustancias dependiendo de lo que queramos tratar. En la parte de cirugía plástica estética se utiliza mucho para el rostro. Esto tiene fines nutritivos, es una bioestimulación celular. Esto es nutrir la piel y lo que va a hacer es que a largo plazo todas las señales de envejecimiento que van a aparecer en todos nosotros se van a retardar muchísimo más. Por lo tanto, entre más temprano se empiecen con estas terapias, pues el resultado va a ser mucho mejor y pues a largo plazo, cuando ya lleguemos a esa edad en que las arruguitas y las cuestiones, todos los signos de envejecimiento aparecen, pues van a ser mucho menores. Esto es algo que no nos inventamos los cirujanos plásticos, de hecho esto se utiliza en otras especialidades desde hace muchísimos años, lo utiliza ortopedia, lo utiliza medicina deportiva, lo utiliza dermatología, lo utiliza odontología. ¿Por qué? Porque el plasma también tiene propiedades de cicatrización, entonces ustedes pueden haber visto o escuchado alguna vez que aquellos atletas de alto rendimiento que tienen algunas lesiones en ligamentos, en tendones, se les hace esta terapia, estas infiltraciones y la recuperación es muchísimo más rápido que cuando no se utilizan. Esto es lo que es terapia
basada en plasma rico en plaquetas, algo que se utiliza en centros médicos, en hospitales, en consultorios. Esto no es de farmacias, no es de peluquerías, se tiene que hacer con todas las medidas de higiene en un consultorio médico o en un centro especializado para esto. Se los digo porque no falta, ustedes saben que estamos en el país más atípico del mundo y no falta el semáforo o la gente del semáforo que les empieza a ofrecer plasma rico en plaquetas, como ya se ha visto, porque también se utiliza no solamente en inyecciones, sino en cremas regeneradoras, y esto pues es algo que su médico en el consultorio les irá a explicar. Tiene la misma finalidad y se puede utilizar a veces combinado la terapia inyectable, y en los intervalos en que esta se hace, se pueden seguir tratando con las cremas ricas en plasma. Esto es todo por hoy, plasma rico en plaquetas. Recuerden, tapabocas, el COVID no se ha ido, no se va a ir por ahora, las unidades de cuidado intensivo siguen llenas y a pesar de la vacunación, todavía tenemos que cuidarnos. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hemos llegado al final de Fórmula Médica Televisión. A todos ustedes, gracias por permitirnos hablar de salud y bienestar para los colombianos. Pueden participar con nuestro hashtag #ConsultasFM. Estamos en simultánea en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y nuestra línea WhatsApp, 317-320-2632. Fórmula Médica es fuente de noticias de Google News y nos encuentran en Spotify. Hasta una próxima oportunidad.